Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a comenzar la clase con lo que es el principio de Arquímedes. Vamos a hacer un pequeño estudio antes sobre lo que consiste este principio de Arquímedes y vamos a ir explicando, ¿verdad? Paso por paso, y después al final vamos a ver si hacemos un ejercicio, un ejemplo, ¿verdad? De lo que es, de donde se lleva a cabo este principio. Una piedra o cualquier objeto sumergido en agua aparentemente tiene un peso menor que el real. Al suspender un objeto en un dinamómetro y luego sumergirlo en agua, se observa que la medida de la fuerza ejercida sobre el dinamómetro disminuye. Esto significa que el agua ha ejercido una fuerza sobre el objeto suspendido, en sentido contrario al peso. Al tratar de sumergir un trozo de corcho en el fondo de un recipiente con agua y luego se deja libre, se observa también, que el corcho se acelera hasta que llega a la superficie del agua, ¿verdad? Dejando una porción de su volumen dentro del agua. Pero vamos a observar aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí podemos ver el huevo, ¿no? El huevo está en una posición equilibrada, ¿verdad? Está en una posición equilibrada. Si introducimos esta piedra, este pedazo de piedra aquí, podemos ver que se va hasta el fondo, ¿verdad? Eso es parte del ejemplo del principio de Arquímedes. Ahora bien, si introducimos un objeto más liviano, vemos que no se va hasta el fondo, ¿verdad? Porque su peso es menor. El peso de este pedacito de tejo de piedra, ¿verdad?, es mayor. Por eso se va hasta el fondo. Ahora bien, la fuerza que experimentan los cuerpos sumergidos en un fluido líquido se llama empuje. Y esta está dirigida de abajo hacia arriba, en sentido contrario a la fuerza de gravedad. Arquímedes descubrió este principio, según cuentan las anécdotas, por casualidad, tratando de resolver otro problema, ¿verdad? En aquel entonces, ¿verdad? Es una historia, ¿verdad? En aquel entonces el rey Hierón II le solicitó a Arquímedes saber si una corona que le habían regalado era real. Entonces, Arquímedes, pues él, al estar en una tina de agua, ¿verdad?, observó que los cuerpos, al estar dentro del agua, ¿verdad?, sumergidos en agua, su peso es menor, ¿verdad? Entonces, en base a eso, vino y introdujo la corona en esa tina de agua y vio que se sumergió. Entonces, y vio que flotó, ¿verdad? Entonces significaba que esa corona no era real, no era de oro, ¿verdad? Entonces, ahí Arquímedes fue el que dedujo ese principio. Ahí dijo: al sumergir total o parcialmente un cuerpo en un fluido, experimenta una fuerza adicional vertical dirigida de abajo hacia arriba, que se llama empuje. Ahora bien, aquí podemos ver en el dibujo, ¿no?, en esta figura 8, dice, aquí se manifiesta, ¿verdad?, lo que es el principio de Arquímedes. Los globos aerostáticos también pueden elevarse gracias a este principio, cuando el aire se calienta en su interior, se dilata y se hace menos denso, ¿verdad? Y si podemos ver el ejemplo ahí. Ahora bien, peso aparente y empuje. Se sabe que los líquidos ejercen una fuerza perpendicular sobre las caras de un sólido que se sumerge en él. La simetría de las fuerzas ejercidas sobre el sólido, permiten deducir que los resultantes de ella en dirección horizontal es cero. Ahora bien, tenemos dos ejemplos aquí. La primera, peso aparente es igual a peso real menos empuje. Y tenemos la segunda, peso real es igual a peso aparente más empuje. Ahora bien, si yo tengo un ejemplo, si tengo un cuerpo
que pesa 65 newton y se conoce que el empuje es de 12 newton, ¿sabes? El peso, ¿verdad?, de ese cuerpo es de 65 newton y el empuje es de 12 newton. Entonces, conocemos el peso aparente que es dentro del agua, ¿verdad? El peso de este objeto dentro del agua es de 65 newton y su empuje es de 12 newton. Pero entonces necesitamos saber su peso. Este es el peso aparente. Necesitamos saber su peso real. Entonces vamos a ocupar esta fórmula que dice que es igual a peso aparente más empuje. Entonces sumamos 65 newton más 12 newton, obteniendo 77 newton. Ese es el peso real de ese determinado cuerpo que está sumergido en agua.